ahora vamos a ver las operaciones con los números complejos y lo primero que vamos a ver obviamente es lo más simple, que es la suma y la resta de dos números complejos. Entonces vamos a tomar un número complejo Z1 como el 3 más 2i y un Z2 como un 5 menos 4i. Bien, lo primero que vamos a hacer es pedir la suma del Z1 con el Z2. Si queremos sumar el Z1 con el Z2, basta con que yo escriba qué es el Z1. 3 más 2i más el Z2 que es 5 menos 4i. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Lo mismo que hacemos siempre en álgebra, reducir términos semejantes. Es decir, 3 más 5 son 8 y 2 menos 4 son menos 2i y esa es la suma de los números complejos. Si quisiéramos restar, por ejemplo, y le ponemos un 2 veces el Z2 menos 3 veces el Z1, solamente lo reescribimos y después reducimos términos semejantes. Es decir, las operaciones con los números complejos es muy parecida al álgebra. Bien, 2 veces el Z2, perdón, sería 2 veces eso, multiplicamos y sería 10 menos 8i y le vamos a restar 3 veces el Z1. Le vamos a poner un paréntesis porque ese 3 se va a multiplicar por un binomio y sería 9, que es 3 por 3, más el 6i. Y obviamente se están restando. Ese signo negativo, como va en un paréntesis, me va a cambiar el signo de ambos. Y decimos, 10 menos 9 nos da 1. Y menos 8 menos el 6, menos 14i. Con eso entonces estamos viendo cómo se suman y se restan los números complejos. E incluso vimos que también se podría multiplicar por un número. Por lo tanto, la suma y la resta de números complejos pasa a ser algo muy simple dentro de la prueba que ustedes tienen que dar para entrar a la universidad. Es decir, solamente reducir términos semejantes. Vamos a ver ahora qué sucede con la multiplicación. Supongamos que tengo Z1 por Z2. Vamos a continuar con los mismos ejemplos. Z1 con Z2. Los vamos a escribir. Tengo 3 más 2i multiplicado por 5 menos 4i. Ahí está. Si lo miramos y eso lo asociáramos con una x, 3 más 2x, 5 menos 4x, o sea, estamos multiplicando binomios, igual que en el álgebra. Y cuando tenemos multiplicación de binomios, lo que tengo que hacer es término a término. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer aquí es multiplicar igual que en el álgebra. 3 por 5 sería nuestra primera multiplicación, 15. Luego el 3 por el menos 4, menos 12i. Luego el 2i por 5, que sería más 10i. Y finalmente el 2 por el menos 4, que sería menos 8, y por i, que es i cuadrado. He aquí el único detalle que van a tener en las operaciones de números complejos. El resultado de la multiplicación de números complejos debe seguir siendo un número complejo. Al igual que en la suma y en la resta, seguía siendo números complejos. Pero aquí tengo un i cuadrado, y eso no pasa a ser un número complejo todavía. Eso significa que esto hay que hacerle algo. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar las potencias de i. ¿Qué significaba el i cuadrado? Eso era menos 1. Por lo tanto, si el i cuadrado es menos 1, esto nos va a dar más 8. Ese es el único cuidado que debemos tener en la multiplicación de los números complejos. Si me aparece un i cuadrado, eso es un menos 1. Por lo tanto, si resolvemos ahora, tengo 15 más 8 son 23 y luego menos 12 más 10 son menos 2i. Y con eso tenemos la multiplicación de los números complejos. Perfectamente yo podría anotar todo esto en términos de fórmula, pero la fórmula ustedes la tienen en su guía. Acá lo que estamos haciendo en el video es mostrándoles cómo hay que hacerlo de la manera más simple. Y no hay forma más simple que hacerlo término a término. Si miramos esto, nos está faltando solamente una operación. ¿Cuál es esa operación? La división.
la división de números complejos. La división de números complejos es un poco más, valga la redundancia, compleja que las otras tres que acabamos de ver. La división de números complejos requiere un procedimiento muy similar al que vimos en el video de las raíces, cuando racionalizábamos. Es muy parecido. Entonces, vamos con el ejemplo. Vamos a tomar el Z1 y lo vamos a dividir por Z2. Entonces, Z1 dividido en Z2. Eso significa que tenemos 3 más 2i dividido en 5 menos 4i. Lo cual significa que tengo dos binomios, pero aquí tenemos que recordar algo para asociarlo con lo que les estaba diciendo. El i es una raíz. Y si se recuerdan en el video de las raíces, lo que hacíamos cuando teníamos raíces abajo era racionalizar. Acá se hace algo parecido. Entonces, para poder eliminar el i, porque quiero que desaparezca el i de abajo, lo que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado. Porque si lo elevo al cuadrado me queda como menos 1. Por lo tanto, para que esto suceda, lo que se hace para dividir números complejos es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Conjugado del denominador. Recuerden que el conjugado es aquel que cambia el signo solo de la parte imaginaria. Por lo tanto, esto va a ser multiplicado por 5 más 4i, 5 más 4i. Multipliquemos. Arriba tengo dos binomios, término a término, al igual como lo hicimos en el caso de la multiplicación. Por eso es que es más complejo, porque hay que hacer la multiplicación que hacíamos antes, pero con más pasos. Multiplicamos entonces. 3 por 5 sería 15, 3 por 4 sería 12i, 2i por 5 serían 10i, y aquí ustedes recordarán 2i por 4i me da 8i cuadrado. Pero ya sabemos que el i cuadrado se recambia por un menos 1. Por lo tanto, esto va a ser menos 8. Repito, 2i por 4i me da 8i cuadrado. Pero el i cuadrado menos 1 nos da menos 8. Abajo tenemos, fíjense, una suma por su diferencia. La suma por su diferencia, como ustedes recordarán, es elevar al cuadrado el primero y elevar al cuadrado el segundo y al medio un signo negativo. Fíjense que el cuadrado del primero es 25. Menos, por la fórmula de la suma por su diferencia, el cuadrado del segundo, pero el segundo me queda 16i cuadrado. Lo que significa que como tengo un i cuadrado, esto pasa a ser un menos 1 y se transforma en más 16. Por lo tanto, si achicamos este número, tenemos arriba 15 menos 8 son 7. 12 más 10 son 22 y cada uno va a quedar dividido por el 25 más 16, que son 41. Por lo tanto, esta división de números complejos resultó ser otro número complejo, con una cara distinta, pero sigue siendo un número complejo. Es decir, si yo sumo números complejos, mi resultado es un número complejo. Si resto números complejos, el resultado va a ser un número complejo. Si multiplico números complejos, el resultado sigue siendo un número complejo. Y si divido números complejos, el resultado sigue siendo un número complejo. Espero les haya gustado este video, que les haya quedado claro las operaciones de los números complejos y la unidad imaginaria. Y los espero para un próximo video de otra materia que es interesante e importante para la prueba. Hasta luego.